¿Qué tal? Buenas tardes. A continuación, el equipo conformado por Cruz Reyes América, de la Torre Reino Luis Gerardo y Sánchez Hernández Ángel Antonio explicarán brevemente las formas de sintetizar circuitos eléctricos LC, RL, RC y RLC por las formas de Foster y Cauer. Comenzando con la síntesis de funciones de imitancias LC. Por las formas de Foster, pues bueno, la primera y segunda forma de Foster tienen antecedentes, los cuales pues las más importantes son sus tablitas con elemento en la expansión y elemento correspondiente. Pasando con el ejemplo, nos pide verificar si la siguiente impedancia cumple con las propiedades de una imitancia y de ser así, sintetizarla o realizarla por por el método de Foster en su primera y segunda forma. Tenemos aquí ya lo que es la impedancia que nos están pidiendo. Y lo primero que tenemos que ver es, bueno, literalmente verificar las propiedades. Son cinco, las cuales pues ya están verificadas, si funcionan, si cumple esta función. Y bueno, rápidamente las mencionaré. La primera nos dice que una impedancia LC o una impedancia LC es una razón de un polinomio par o impar y viceversa. Aquí vemos que así es. La segunda, los polos y los ceros son simples y están sobre el eje imaginario del plano cartesiano. Aquí ya tenemos el plano cartesiano. También nos pide que los polos y ceros estén alternados en el eje imaginario. Lo están. La cuarta nos dice que debe haber ya sea un cero o un polo en el origen. También así es como está en este caso. Aquí hay un polo en el origen. Y aquí hay un polo en el infinito, que es también lo que nos pide. Y la quinta, las altas y bajas de las más altas y las más bajas potencias de los polinomios en el numerador y denominador no difieren de más de uno. Y pues bueno, también se cumple rápidamente. Pasamos con la resolución. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es expandir la impedancia en fracciones parciales. Aquí ya se hizo. Lo primero que se hizo fue factorizar cada uno de los polinomios. Se dividió en fracciones parciales y después de eso tenemos que calcular cada una de las constantes. K1, K2, K3, respectivamente, con los valores que pues ya calculados tenemos aquí. La función entonces quedaría de la siguiente forma, ya al momento de sustituirla en la que tenemos aquí, en la parte de arriba. Y pues bueno, em, aquí lo único que hice fue subir la función para verlo detenidamente este caso. La función pues vemos que puede ser realizable de la siguiente forma. En este caso pues la primera forma de Foster estamos viendo que tenemos una impedancia, por lo tanto los elementos correspondientes a cada término de la expansión, o sea, si estos de aquí, van a estar conectados en serie. Sabemos que em, pues, bueno, más bien tenemos que comparar los términos de la expansión que tenemos, que en este caso son estos dos, con los que nos dio en la impedancia. El primero sabemos que se parece al z de s igual a k0 sobre s, por lo tanto, un quinto va a ser igual a k0. En el segundo caso, pues 2 veces k2, en este caso, pues sería 2 veces k2, es igual a un quinto, ¿no? Esto es igual a un quinto. Y el 10, en este caso, sería omega 2 al cuadrado. Aquí es 2 veces k3 y omega 3 al cuadrado. Entonces, pues ya tomando en cuenta estos valores, podemos justamente obtener los valores de los capacitores y de las bobinas. Para el primer término sabemos que el valor de la bobina, del capacitor, perdón, es 1 sobre K0, o sea, es 1 sobre un quinto, que esto es igual a 5 farads. ¿Ok? En el segundo caso, justamente con la tablita que tenemos, sabemos que pues el valor de la bobina va a ser igual a este sobre este. Y pues bueno, o sea, hace un quinto sobre 10, ¿ok? Y de aquí es donde se obtuvo el 1 sobre 50. Perdón, el 1 sobre 50. Esto es igual a 1 sobre 50 henries. El capacitor se calcula de la misma forma que el anterior, el inverso. O sea, si tenemos un quinto, su inverso va a ser 5, ¿ok? Y para el último término, pues es lo mismo. Es el valor de arriba, 3 quintos sobre la omega al cuadrado, que en este caso es 40. Por regla del sándwich, pues nos queda 3 sobre 200 henries. Y lo mismo para el capacitor, el inverso. Si 2 veces K3 es igual a 3 quintos, pues su inverso va a ser 5 tercios. ¿Ok? Para la segunda forma de Foster, pues bueno, ya es prácticamente lo mismo, solo que en este caso vamos a tener admitancias, por lo tanto vamos a sacarle el inverso a la impedancia, ¿no? Simplemente el numerador pasó al denominador y viceversa. Dándonos cuenta que en este caso tenemos una función no racional, por lo tanto tenemos que hacer división sintética, dándonos como resultado ese, y ya la función quedaría de la siguiente forma. Aquí solamente se factorizó y ahora sí expandimos en fracciones parciales. Es lo mismo que se hizo en el anterior. Tenemos que calcular el valor de las constantes, de los K1 y los K2. Se calcula, nos da 27 medios y 25 medios. Se sustituyen y ahora, como tenemos admitancias, pues no son en serie la conexión, sino en paralelo. Y pues bueno, el primer valor, justamente tomando en cuenta la tablita, vemos que es parecido a este de aquí, por lo tanto nos estamos refiriendo a un capacitor. ¿Con qué valor? Pues aquí es 1S, por lo tanto estaré multiplicando pues la S a 1, por lo tanto el valor del capacitor es de 1 farad. Para la bobina, tenemos que la bobina es 1 sobre 2K2 en este caso, o sea, si tenemos 27 medios, vamos a tener 2 sobre 27. Y para el capacitor, estamos tomando en cuenta esto, es 2K2 sobre omega 2 al cuadrado, o sea, hace 27 medios sobre 4, o sea, hace 27 octavos. Y lo mismo para el anterior, pero ahora con 25 medios. El inverso son 2 sobre 25 y 25 medios sobre 20, pues nos da 25 sobre 40.
Pasando rápidamente ya a la síntesis para las formas de Foster, de Cowell, perdón. Pues bueno, rápidamente. mm, mm, mm. Necesitamos, para la primera forma de Foster, tener, tenemos que remover los polos en el infinito. Y esto es posible cuando el polinomio del numerador es de mayor grado que el polinomio del denominador. En este caso, pues la impedancia no corresponde a lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, vamos a trabajar con una admitancia. ¿Para qué? Para que el polinomio del numerador sea mayor que el denominador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? División sintética como tal. Tomando en cuenta que en el primer cociente se va a obtener una admitancia. Tenemos aquí el valor. Por lo tanto, desde aquí ya lo podemos poner. Y de S va a ser igual a S. Ahora se van a invertir los términos, tomando en cuenta que esto, perdón, este va a dividir, o más bien el residuo va a dividir a la parte de aquí, y la parte de aquí, y nos va a quedar un valor de 1 sobre 26S, y ahora vamos a obtener una impedancia, por lo tanto, Z de S va a ser igual a 1 sobre 26. Lo haremos sucesivamente hasta que el residuo de la división sea 0. Tomando en cuenta que pues vamos a tener primero una admitancia, luego una impedancia, luego una admitancia, luego una impedancia, con sus respectivos valores, claro, ¿no? Admitancia. Y ahora, tenemos que tomar en cuenta que en el caso de las admitancias el elemento que es multiplicado por una S es un capacitor, y en el caso de las impedancias el elemento que es multiplicado por una S es una bobina, como lo tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bueno, dijimos que en el primer cociente tenemos una admitancia con el valor de S, que fue el que nos dio al momento de hacer la división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si en una admitancia lo que está multiplicando a una S es un capacitor, aquí tenemos el capacitor, ¿no? Que es igual a 1, un farad. En el segundo cociente, pues es lo mismo, nada más es ir identificando. Ahora tenemos una impedancia, en una impedancia tenemos que lo que está multiplicando a S es una bobina, esto es una L. En el tercer cociente una admitancia, este es una C. Este es una L, impedancia, y este es una C. ¿Cómo se ponen las admitancias en paralelo? ¿Cómo se ponen las impedancias en serie? Entonces aquí lo tenemos. Primero tenemos una admitancia, está en paralelo con el valor. Después tenemos una impedancia en serie. Después una admitancia en paralelo, impedancia en serie, admitancia en paralelo. Y ese es como queda el circuito correspondiente para la primera forma de Cauchy. Para la segunda forma, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora tenemos que remover los polos en el origen. Y esto es posible con el polinomio del numerador, es de menor grado que el del denominador. Así ya es como lo teníamos en la impedancia. Nada más tenemos que reordenar de menor a mayor y hacemos de igual forma división sintética, teniendo en el primer valor una impedancia con su resultado, admitancia en el segundo con su resultado, impedancia en el tercero con su resultado, en el cuarto con su resultado y impedancia en el quinto. Ahora, aquí, en el caso de las admitancias, el elemento que es dividido por una S es una bobina. Aquí lo tenemos, y en el de las admitancias es un capacitor. Hacemos el mismo análisis que en el anterior, viendo cuál es el valor de cada uno. Y pues bueno, en este caso tenemos una Z, entonces esta es una C, esta es una L, y así sucesivamente. El único cambio aquí es que pues primero comenzamos con una impedancia, después con una admitancia, impedancia, admitancia, impedancia. Y pues bueno, sería todo por el tema de síntesis para circuitos. Soy Cruz Reyes América y yo les hablaré del tema síntesis e impedancias de RC y admitancias de RL. En este tema tenemos 4 formas de resolver una función, la primera y la segunda forma de Foster y la primera y la segunda forma de Cowell. Para ver si nuestra impedancia de RC o nuestra admitancia de RL es posible de sintetizar, debemos de guiarnos con sus propiedades. Para ambos casos son las mismas propiedades. Aquí tenemos un ejemplo de función, es de una impedancia, que es igual a S más 4 entre S más 2 por S más 6, y la resolveremos por la primera forma de Foster. La primera propiedad nos dice que nuestra función debe ser un cociente de polinomios donde no faltan términos intermedios. El polinomio del numerador es S más 4 y no le falta término intermedio, y el del denominador es S cuadrado más 8S más 2 y tampoco le falta término intermedio. La segunda propiedad nos dice que nuestra función debe ser posible expandirla en fracciones parciales, aquí como lo vemos si es posible, además de que las raíces de los polinomios debe ser la primera mayor igual a 0, la segunda mayor a la primera y la tercera mayor a la segunda. Posteriormente identificamos nuestros ceros y nuestros polos. Los ceros son las raíces del numerador, en nuestro caso es menos 4, y los polos son las raíces del denominador, en este caso menos 2 y menos 6. Los ubicamos en nuestro plano cartesiano con eje real y eje imaginario. Nuestro cero se ubica como un punto, está en menos 4, y nuestros polos como una X en menos 2 y menos 6. Deben de estar ubicados en el eje real negativo, como lo vemos si los están ubicados en el eje real negativo. Además de que deben de estar alternados, de izquierda a derecha debemos de ver un polo, un 0 y un polo. Y de derecha a izquierda debemos de ver un polo, un 0 y un polo. Además de que nuestra primera singularidad cercana al origen debe ser un polo y la más lejana un 0. Posteriormente calculamos las constantes de las fracciones parciales, los resultados deben ser positivos y reales. Aquí obteniendo los cálculos tenemos que la constante 1 y la constante 2 valen un medio, son reales y positivas. Y finalmente, como se tienen todas las propiedades, es posible sustituir los valores de las constantes en fracciones parciales y sintetizar nuestra función. Finalmente, nuestra función de impedancia queda como un medio entre S más 2 más un medio entre S más 6. Ahora, para la representación de la primera forma de Foster, nos guiamos con esta tabla. En la tabla nos dice que si tenemos una constante entre S es un capacitor, una constante es una resistencia, una constante entre S más sigma es una resistencia conectada en paralelo a un capacitor. Guiándonos con esta función, en el primer término tenemos un medio entre S más 2, es decir, que tenemos una resistencia de 2 ohms conectada en paralelo a un capacitor en proto de faradio. Nuestro segundo término es un medio entre S más 6, tenemos una resistencia de 2 ohms conectada en paralelo a un capacitor de un doceavo de faradio. Como es una impedancia, se conecta en serie. Ahora, para resolver por la segunda forma de Foster, aquí debemos de invertir nuestra función porque debemos de calcular la admitancia. Como vemos, el polinomio del numerador es mayor al del denominador, es decir, que nuestra función no es racional propia, por lo que debemos de aplicar una división sintética. Cuando realizamos la división sintética, obtenemos nuestra función, y1 más y2, tenemos esos dos términos. Al segundo término le obtenemos otra división sintética, pero en nuestro residuo obtenemos un negativo, es decir, que este término no es posible de sintetizar.
por lo cual dividimos nuestro término y2 entre s para que nuestro polinomio del denominador sea mayor al numerador y lo expandimos en fracciones parciales. Obtenemos las constantes K1 y K2 de las fracciones parciales, su resultado debe ser positivo y real. Sustituimos sus valores en y2 entre s, pero como nuestra función principal nos pide y1 y y2, tenemos que multiplicar por s la función y2 entre s y obtenemos y2. Posteriormente se sustituye en 1 y nos quedaría la función como y de s o admitancia RL es igual a s más 3 más s entre s más 4. Ahora para representar la segunda forma de Foster, nos guiamos con esta primera tabla porque es una admitancia RL. Entonces nos dice que debemos tener una constante entre s como una bobina, una constante es una resistencia y una constante entre s más sigma, tenemos una resistencia conectada en serie a una bobina. Pero aquí tenemos nuestro primer término y nuestro tercer término están multiplicados por s, por lo cual no están en esta tabla. ¿Qué quiere decir? En la admitancia sabemos que cuando se multiplica un valor por s es un capacitor. Entonces nos auxiliamos por la siguiente tabla. La siguiente tabla nos dice que si tenemos una constante es una resistencia, si tenemos una constante por s es un capacitor, y si tenemos una constante por s entre s más sigma es una resistencia conectada en serie a un capacitor. Guiándonos con esta función, tenemos el primer término es s, tenemos un capacitor de un faradio, en paralelo conectamos una resistencia de 1/3 de ohm, porque nuestro segundo término es 3, pero es una conductancia, el inverso sería 1/3 de ohm, tenemos una resistencia, y a esa resistencia le conectamos en paralelo a una resistencia de 1 ohm y un capacitor de 1/4 de faradio en serie a esa resistencia, porque tenemos s entre s más 4. Finalmente todo está conectado en paralelo porque es una admitancia. Ahora, resolviendo por la primera forma de Cauer, aquí iniciamos con una admitancia RL y nuestros polinomios se ordenan en forma descendente y efectuamos una división continuada hasta obtener 0. Aquí vemos que nuestro polinomio del numerador es s cuadrado más 8s más 12 y el del denominador es s más 4. Y están ordenados en forma descendente, del 2 al 0. Realizando la división continuada, hacemos una división. En el primer cociente tenemos una admitancia, invertimos los términos para la segunda división, nuestro residuo va a ser nuestro divisor y nuestro divisor anterior va a ser nuestro dividendo. En el cociente tenemos una impedancia, hacemos lo mismo, invertimos los términos, nuestro residuo va a ser nuestro divisor y nuestro divisor anterior va a ser nuestro dividendo. En el cociente tenemos una admitancia, seguimos con esta división continuada, invertimos los términos, 12 va a ser nuestro divisor, 1 va a ser nuestro dividendo y obtenemos una impedancia y finalmente llegamos a 0. Cuando lleguemos a 0 se detiene la división continuada. Ahora realizamos la representación de la forma de Cauer. Sabemos que en admitancias, la admitancia de una conductancia es igual a una constante, la admitancia de un capacitor es el capacitor por S, y la admitancia de un inductor es 1 entre el inductor por S. En impedancia sabemos que la impedancia de una resistencia es una constante, la impedancia de un capacitor es 1 entre C por S, y la impedancia de un inductor es L por S. Observando nuestro cociente, la primera tenemos una admitancia, es una S, que es un capacitor, se conecta en paralelo a un capacitor de un faradio. Después tenemos una impedancia, es un cuarto, que es una constante, es una resistencia, se conecta en serie al capacitor de un faradio, un cuarto de ohm. Después tenemos una admitancia de 4S, que es un capacitor, se conecta en paralelo a la resistencia de un cuarto y tenemos un capacitor de 4 faradios. Finalmente tenemos una impedancia de un doceavo, es una resistencia, ¿por qué? Porque es una constante, se conecta en serie al capacitor de 4 faradios. Y aquí está la resistencia de un doceavo de ohm. Y aquí termina la representación de la primera forma de Cauer. Ahora, resolviendo para la segunda forma de Cauer. Aquí iniciamos con una impedancia RC. Nuestros polinomios se ordenan en forma ascendente y efectuamos división continuada. En forma ascendente 0, 1, 2, 3 y sucesivamente. Aquí tenemos el denominador 4 más s, el del denominador 12 más 8s más s cuadrado. Realizamos la división continuada. Al resolverla tenemos en su residuo negativo, que nos quiere decir que no es posible sintetizarla. Entonces invertimos la función. Ahora empezamos con una admitancia. Volvemos a ordenar los polinomios en forma ascendente. Y realizamos la división continuada. En el primer cociente tenemos una admitancia. Invertimos términos. En 5s más s cuadrado va a ser nuestro divisor y 4 más s va a ser nuestro dividendo. En el segundo cociente tenemos una impedancia. Volvemos a invertir términos. Un quinto de s va a ser nuestro divisor y 5s más s cuadrado nuestro dividendo. Obtenemos una admitancia en el cociente. Volvemos a invertir términos. S cuadrado va a ser nuestro divisor, un quinto de s va a ser nuestro dividendo. En el cociente tenemos una impedancia y finalmente llegamos a 0. Hasta aquí nos quedamos con la división continuada. Para la representación de la segunda forma de Cauer, sabemos que en la admitancia de una conductancia es una constante, la admitancia de un capacitor es S por S y la admitancia de un inductor es 1 entre L, S. En impedancias, la impedancia de una resistencia es una constante, la impedancia de un capacitor es 1 entre C por S y la impedancia de un inductor es L por S. Nos fijamos en estos cocientes. En el primero tenemos una impedancia que es una constante, que es una conductancia, pero creamos una resistencia. La conductancia es el inverso de una resistencia, entonces tenemos una resistencia de 1/3 de ohm. Después, nuestro segundo cociente es una impedancia, la conectamos en serie a nuestra resistencia de 1/3 de ohm, que es un capacitor porque está dividido entre S. Tenemos un capacitor de 5 cuartos de faradio. Nuestro siguiente término es una admitancia, nuestro cociente es una constante, que es una conductancia. El inverso de la conductancia es la resistencia, tenemos una resistencia conectada en paralelo al capacitor de un 25avo de ohm. Finalmente tenemos una impedancia, que es un término dividido entre S, que es un capacitor, nuestro capacitor vale 5 faradios. Y así tenemos nuestra representación de la segunda. Bueno, yo soy Luis de la Torre y ahora vamos a ver impedancia RL o admitancia RC. Y entonces lo primero que nos dice es que debemos verificar si la siguiente impedancia cumple con las propiedades de una impedancia RL o una admitancia RC. Y de ser así, debemos sintetizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar las propiedades. Vemos que esta función se puede expresar como una expansión de fracciones parciales de la siguiente forma que se muestra, ¿no? Si se puede expandir, entonces pasamos a la siguiente propiedad, que es que los polos y ceros están en el eje real negativo y están alternados. Esto lo vemos aquí, tenemos dos ceros y dos polos, ¿no? El cero que está en -8, el cero que está en -12, luego tenemos polos en -10 y en -14. Y vemos que están alternados, aquí tenemos en el -8 un cero, luego en el -10 un polo, un cero y un polo. Lo cual nos lleva también a la siguiente que dice la singularidad más cercana al origen es un cero, tenemos aquí lo más cercano un cero, lo más cercano a nuestro origen y lo más lejano es un polo. Cumple con esa propiedad. Luego tenemos que estos términos
tienen que ser sucesivamente mayor, el uno mayor que el otro, ¿no? Entonces, el 8 tiene que ser mayor que el 10, luego el 12 tiene que ser mayor que ese 10, el 14 tiene que ser mayor que ese 12, y así sucesivamente. Vemos que en este caso se cumple. 0 mayor o igual que 8, mayor, luego el 10 es mayor que ese 8, el 12 es mayor que ese 10, y el 14 es mayor que ese 12. Luego, en fracciones parciales, las constantes deben ser reales y negativas. Esto lo comprobamos con la división sintética. Hacemos la división sintética de la impedancia y vemos que el residuo es negativo, por lo tanto sabemos que se va a cumplir. Pasamos ahora sí a ver el primer método de Foster rápidamente. No quiero entrar tampoco mucho en detalle porque ya se vio en los demás ejercicios, es básicamente muy similar. Lo primero que vamos a hacer es verificar que sea racional propia y si no se aplica una división sintética. En este caso, como los residuos son negativos, lo que vamos a hacer es dividir entre S. ¿Ok? Dividimos entre S y tenemos esta función que ya separamos en fracciones parciales. Calculamos las constantes que tienen que ser positivas y diferentes de 0. Aquí vemos que sí sucede, entonces podemos proseguir. Y aquí, como habíamos hecho la división entre S, ahora vamos a hacer la multiplicación por S, porque al final de cuentas, nuestro término original, nuestra función original no tenía una S, ¿no? Entonces, no estaba dividida entre S. Entonces, aquí hacemos esa multiplicación y nos queda la siguiente propiedad, ¿no? La siguiente impedancia. Hacemos la comparación con la tabla, con esta tabla, la tabla de impedancias. Y bueno, hacemos ahora sí nuestro circuito en la primera forma de Foster. Vemos cómo tenemos aquí este circuito en paralelo, una impedancia, una resistencia en paralelo con una bobina. Acá tenemos otra. Y bueno, tenemos aquí solita una resistencia, ¿no? Cada una que salen de los términos que tenemos en nuestra función, comparándolo con la tabla correspondiente. Luego, bueno, pasamos al segundo método de Foster, en lo cual aquí vamos primeramente a obtener una admitancia. Entonces, la admitancia es el inverso de la impedancia, entonces hacemos el inverso. Y como vemos que esta función no es racional propia, entonces se tiene que realizar una división sintética. Aquí la realizamos, tenemos nuestro primer término, aquí es un 1, y lo que nos queda, nuestro residuo, que es lo que vamos a usar para nuestra expansión en fracciones parciales. Y bueno, calculamos nuevamente las constantes, igual positivas y mayores que 0. Y bueno, finalmente tenemos aquí esta función esta admitancia que vamos a usar para crear nuestra red comparando con la tabla. Pero aquí pasa algo muy interesante. Vemos que aquí la admitancia que representarían a nuestro segundo y tercer término no están multiplicadas por una S. Por lo tanto, debemos hacer uso de la admitancia RL, que no tiene esa multiplicación de S. Vemos aquí, no tiene multiplicación por S. Entonces, bueno, nada más tomamos eso en cuenta y hacemos finalmente esta red. Esta es nuestra red resultante. Luego, vamos a ordenar. Bueno, vamos a hacer la primera forma de Cauer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es ordenar en forma descendente. Aquí vemos cómo se está. Las potencias tenemos 2, 1. Luego aquí tendría que ir una potencia de 0. Y bueno, eso pasa tanto en el numerador como en el denominador. Y vamos a realizar la división sintética continuada que ya se había visto. Aquí primeramente tenemos una conductancia de 1 porque pues es una admitancia y cualquier valor así que no tenga S, pues es una conductancia, ¿no? Luego invertimos y tenemos ahora una impedancia que resulta ser una bobina. Luego se invierte y se tiene una admitancia que es una conductancia. Y así sucesivamente tenemos bobina, luego tenemos una conductancia. Y bueno, así queda nuestra red final, ¿no? Bien bonita. Y bueno, tenemos ahora la segunda forma de Cauer, que tenemos que ordenar aquí de forma ascendente. Entonces empezamos por 0, por 1, por 2 y así sucesivamente, tanto numerador como denominador. Aquí ahora vamos a trabajar con la admitancia, con la impedancia. Y bueno, hacemos la división continuada, igualmente, ya como se había venido trabajando en los ejercicios anteriores. Y tenemos una resistencia, una bobina, una resistencia, una bobina y una resistencia. Y bueno, entonces finalmente nuestro circuito, nuestra red, queda así. Tenemos aquí la resistencia que debería estar en serie, porque esta era una impedancia, pero luego tenemos aquí la bobina que representa nuestra admitancia, luego la otra resistencia y así sucesivamente. Tenemos aquí finalmente nuestra red. Y bueno, ahora sí vamos a pasar finalmente a las funciones RLC. Aquí lo primero que vemos es que nos dice que tenemos que sintetizar la siguiente función, ¿no? Y vamos a calcular el valor de las raíces. Vemos que son raíces que son complejas, tienen tanto números reales como números imaginarios. Hacemos nuestro plano y vemos que no coinciden con las características ni del LC, RC o RL, ni para admitancia ni para impedancia. Entonces, puede ser, es muy probable que se pueda sintetizar, o bueno, es probable que se pueda sintetizar mediante una función RLC, ¿no? Que sea una función RLC. Pero bueno, para eso primero podemos aplicar algún método, ya sea fracciones parciales o aquí en este caso hicimos división sintética. Y bueno, realizándola, vemos que tenemos primero una resistencia, luego un capacitor, una bobina y una conductancia. Pero aquí está lo importante. Vemos que al hacer la división continuada, llegamos a un residuo de 0. Por lo tanto, podemos concluir que este circuito sí se puede realizar, se puede sintetizar la red mediante un RLC. Y bueno, finalmente aquí tenemos la red final, ¿no? Con una resistencia de 1 ohm, un capacitor de un faradio, una bobina de un Henry y una conductancia de un Siemens.